Buenos días todavía. Perdón por la tardanza, pero tuvimos un poco de problemas técnicos y cambio de salón, pero ya estamos aquí. Voy a poner la cámara hacia el salón. Aquí. Porque se refleja mucho la luz y se ve justo el proyector. Entonces, creo que lo que voy a hacer es apagar la cámara y voy a compartir la presentación para que no se vicie tanto la imagen. Listo. Vamos a compartir la presentación. Y bueno, pues ya estamos casi en la recta final de este curso, de esta materia. Y vamos a seguir con el análisis FODA. Ok, entonces vamos a seguir con el tema 5, que es conceptualización y aplicación de la administración en las organizaciones. Estuvimos viendo la primera parte, la parte interna del análisis FODA, y ahorita vamos a hablar de la parte externa. Y vamos a empezar con las oportunidades. Y bueno, las oportunidades pertenecen junto con las amenazas a la parte del análisis externo de la empresa, por lo que cuando hablamos de oportunidades hablamos de situaciones externas a la empresa que nos podrían llegar a afectar de manera positiva si somos capaces de capitalizarlas. Las oportunidades son los factores externos que la entidad puede capitalizar o utilizar en su beneficio. Entonces, al igual que las fortalezas, que nos hablan de recursos y cosas positivas que tenemos internamente en la empresa, las oportunidades son parte de este análisis externo que nos va a hablar de aquellas situaciones que podrían ayudar a la empresa, podrían afectar a la empresa de manera positiva si es que logramos identificarlas y capitalizarlas, obviamente, pero para poder capitalizarlas, primero necesitamos poder identificarlas para explotar esas oportunidades. Si no le dedicamos tiempo al análisis para poder detectarlas, pues no vamos a poder capitalizarlas si no las tenemos en el radar. Entonces, las oportunidades pertenecen al análisis externo. Estas oportunidades son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa y que permiten obtener ventajas competitivas. Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo seleccionar las oportunidades dentro de un análisis FODA? Y lo primero que vamos a hacer es hacer una lista de todas esas oportunidades que nos provee el entorno. Al estar hablando de oportunidades que ya establecimos, que son parte del entorno, que son proporcionadas por el entorno, pues tenemos que hacer una lista de todos esos factores, de todas esas oportunidades que podríamos explotar y capacitar que se encuentran en el entorno, porque este entorno es quien nos las provee.
Y por eso tenemos que hacer un análisis exhaustivo de nuestro macroentorno a través de herramientas como el análisis PESTEL, y en el caso de nuestro microentorno podemos emplear la herramienta de las 5 fuerzas de Porter. Estas dos herramientas también se utilizan en la planeación estratégica y nos permiten, en el caso del análisis PESTEL, analizar nuestro entorno para poder detectar esas oportunidades de las que podríamos echar mano para, pues obviamente, aprovecharlas y que estas se traduzcan en un crecimiento para la empresa o en una ventaja competitiva, como puede ser a lo mejor debido a, no sé, la reducción de tasas de interés, podríamos hacer una inversión, o debido al aumento de las tasas de rendimiento, podríamos hacer una inversión. Nos puede permitir a lo mejor ciertas circunstancias en el entorno, nos pueden permitir comprar nueva maquinaria, tal vez podamos hablar de abrir una nueva sucursal. ¿Qué otra característica externa podría ser? Que la situación política del país nos beneficie con respecto al mercado del que formamos parte. Y bueno, en el caso, eso es en el caso del macroentorno, podemos utilizar el análisis PESTEL, y en el caso del microentorno podemos emplear la herramienta de las 5 fuerzas de Porter. Entonces, nada más aquí para mencionarlo, sin profundizar tanto en el tema, el análisis PESTEL nos habla de diferentes factores que forman parte del entorno que podemos analizar. Y bueno, en primera instancia, la P significa políticos. Espérenme, que me están saliendo cosas raras del antivirus. Déjenme ver si lo puedo cerrar. Bien. Les decía, el análisis PESTEL nos habla de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Es un acrónimo que, bueno, analiza estos 6 factores del macroentorno de las organizaciones. Y esto nos permite detectar oportunidades y también nos va a permitir detectar alguna amenaza en ese macroentorno, pero bueno, las amenazas las vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, en el caso de las 5 fuerzas de Porter, las 5 fuerzas de Porter analiza, por ejemplo, competidores, clientes, y podemos verlo un poquito más a detalle, aunque no venga en el temario, las 5 fuerzas de Porter, podemos ver un poquito más adelante, si es que nos da tiempo para que conozcan la herramienta. Una vez que tenemos todas las oportunidades enlistadas, una vez que tenemos todas las oportunidades enlistadas, se recomienda que el siguiente paso sea asignarle a todas una puntuación del 0 al 3, así como lo hicimos con las fortalezas, según la probabilidad de que se materialicen en un futuro cercano, y que hagamos lo mismo según el impacto que causarían. De esta manera podremos eliminar aquellas menos importantes y quedarnos solo con las más relevantes para poder trabajar en ellas y determinar cómo es que podemos explotarlas o capitalizarlas. Hola, Joana. Bueno, seguimos. Otra interrogante que frecuentemente se presenta es cómo saber identificar una oportunidad FODA de aquello que no lo es. Y es muy frecuente que se mezclen las oportunidades con las fortalezas, pero recordemos que la clave para encontrar la diferencia entre estas dos es identificar si es interna o es externa a la empresa o a la persona analizada. Y si es externa,
es una oportunidad, y si es interna, es una fortaleza. Nos podemos encontrar dos situaciones concretas. Debido a cambios de usos sociales y costumbres, la realidad virtual comienza a ser una tecnología utilizada por mucha gente. Esta es una circunstancia que, aunque nos puede beneficiar, si nos dedicamos a esta actividad, no es intrínseca a la empresa. No es interna, sino que es algo externo a la misma. Por eso estaríamos hablando de una oportunidad y no de una fortaleza. Segundo, disponemos de una patente exclusiva. Esto es algo específico de nuestra empresa, por lo tanto, es interno, es una fortaleza, porque la hemos conseguido nosotros y por lo tanto estamos hablando de una fortaleza y no de una oportunidad. Entonces, debemos aprender a distinguir o diferenciar si esa oportunidad o esa fortaleza es interna o externa para determinar qué es lo que estamos descubriendo ahí. Si es una oportunidad o es una fortaleza. Ejemplos de oportunidades. Por ejemplo, una oportunidad política, una normatividad favorable del gobierno, políticas fiscales incentivadoras, modificaciones positivas de los tratados comerciales, etc. Tenemos también alguna oportunidad económica cuando estamos en un ciclo económico creciente, la política económica del gobierno es positiva, también sería una oportunidad. La baja inflación es una oportunidad. El incremento de los niveles de renta también es una oportunidad y la disminución de la tasa de desempleo, etcétera. Todos estos ejemplos son oportunidades porque nacen en el entorno, en el macroentorno de la organización. Oportunidades tecnológicas, impresiones en 3D, el Internet, vehículos autónomos, etcétera. Es la manera en la que va modificándose el entorno. Siempre el entorno de una organización, así como la parte interna de las organizaciones, van a estar en constante cambio y mucho más hoy en día que los cambios suceden mucho más rápidos. Entonces, esos cambios le pueden dar a nuestra empresa oportunidades que la pongan en alguna ventaja competitiva o que le permita, por ejemplo, invertir, o que le permita a lo mejor introducir un producto nuevo, que le permita reducir sus costos, lo que se va a traducir en una reducción de precios. Entonces, es importante mantenernos atentos e informados del entorno de la organización para poder utilizar y para poder explotar esas oportunidades y también para poder identificar alguna amenaza, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a hablar de las amenazas. Las amenazas pertenecen junto con las oportunidades a la parte del análisis externo de la persona o la empresa, por lo que cuando hablamos de amenazas, hablamos de situaciones externas a la empresa que nos podrían llegar a afectar de manera negativa si no somos capaces de afrontarlas. Entonces, cuando nosotros logramos estar informados de cómo está nuestro entorno y detectamos alguna amenaza, nos da la posibilidad de poder prever o anticiparnos a lo que pueda suceder o lo que pueda afectar esa amenaza a nuestra organización. Entonces, las amenazas son los problemas, obstáculos o limitaciones externos que pueden impedir o limitar el desarrollo de una persona o empresa. Por lo tanto, las amenazas son los factores externos que podrían comprometer el éxito de la entidad. Ambas cosas son importantes, tanto conocer las oportunidades que puedan afectar de manera positiva a la empresa, como conocer esos factores o esas situaciones que ponen en peligro o que representan un obstáculo dentro de la organización.
Si conocemos ambas cosas, vamos a poder anticiparnos, vamos a poder planear de manera que lo que suceda en el entorno lo utilice a mi favor o me ayude a prevenir algún problema futuro que se pudiera presentar de acuerdo a una situación. Por ejemplo, si yo estoy observando que existe una amenaza de una devaluación o de algún cambio de gobierno que de alguna manera pueda afectar la situación económica del país en el que está establecida mi empresa, obviamente no es una buena decisión o no es una buena época para invertir, ¿no? Para gastar, a lo mejor comprar maquinaria o ampliar la empresa o tener otra sucursal. Puede ser que este cambio de poder o esta inestabilidad económica del país pudiera afectar la rentabilidad de mi negocio, y si a eso le sumamos el gasto que implica o la inversión que implica establecer una sucursal nueva, pues podría ponernos en problemas financieros más adelante. Entonces, si yo estoy pendiente de esos factores externos que puedan comprometer el éxito de mi empresa, voy a poder tomar decisiones sanas que me permitan mantenerme estable bajo esas circunstancias. Normalmente se encuentran fuera del área de influencia del mismo o al margen, por ejemplo, un repentino desinterés de los consumidores por un producto importante para el negocio o el aumento considerable del precio de la energía, la disminución generalizada de la ayuda al desarrollo, etc. Por ejemplo, cuando pues estuvo muy sonado esto de los gasolinazos, había muchísimos servicios y muchísimos productos que empezaron a subir sus precios. ¿Por qué? Porque un empresario no puede sostener el mismo precio cuando sus costos en cuanto a combustible se elevan tanto y son tan cambiantes. De hecho, a lo mejor ustedes lo vivieron, no sé, ya sea en el súper o adquiriendo algún producto o servicio, que de repente empezaron a subir frecuentemente los precios. Normalmente, o lo que era usual, es que a inicio de año o a lo mejor una vez al año había una modificación en el precio de los productos que nosotros consumimos, pero cuando empezó este rollo del gasolinazo, eh, pues era más frecuente, ¿no? O sea, porque aunque hay un margen que permite alguna variación en el precio de la materia prima, en el precio del transporte o de la logística que haga que podamos repartir nuestros productos o que haga que podamos obtener las materias primas que utilizamos, pues este gasolinazo se salía, ¿no?, de ese rango que tenemos para poder solventar un aumento de costos, ¿no? Entonces, para todo lo que se utiliza el petróleo, pues se vio afectado, y eso nos afecta a todos, ¿no? Porque al final el que suba la gasolina hace que se encarezcan muchos productos o servicios que utilizamos día a día. Entonces, eso, por ejemplo, es una amenaza que surge en el entorno de la empresa y que afecta directamente la rentabilidad o los precios de nuestros productos o servicios, ya que pueden atentar contra la organización y la permanencia en el mercado. Es necesario conocerlas para poder hacer frente y minimizar cualquier cosa que pueda afectar, ¿no? Como dice el dicho, que es importante conocer a tu enemigo para poder actuar de una manera inteligente y poder asegurar la permanencia en el mercado de nuestra organización. Un ejemplo bastante reciente y que vivimos todos, pues es la pandemia, ¿no? La pandemia vino a servir de ejemplo para muchas situaciones que vemos en el comportamiento de las organizaciones, porque pues nadie esperaba que fuera tanto tiempo, nadie esperaba que afectara a tantos países, pero al final, si lograron mantenerse atentos a las noticias desde el principio, a lo mejor podría
se podría haber prevenido de alguna manera que iba a causar un impacto en nuestro país también, ¿no? Por el mes de noviembre, más o menos del 2019, empezó pues a ser cada vez más sonado en las noticias la presencia de esta nueva enfermedad del COVID-19 y pues algunos países tomaron cartas sobre el asunto al ver que empezaba a crecer y crecer y crecer y que de alguna manera amenazaba con ser pandemia. Algunos otros países decidieron no hacer nada y pues eso se vio en el resultado de cómo vivieron los países, comparando algunos países con otros, ¿no? De acuerdo a las decisiones que tomaron al prevenir lo que podría suceder o, no sé, prepararse, por ejemplo, con vacunas, prepararse con lo que se necesitara para un trabajo remoto, tratar de adaptar toda la operación de la empresa a pues, esa nueva realidad que vivimos, ¿no? Estar de alguna manera listos para lo que pudiera surgir. Para algunas organizaciones les fue más fácil adaptarse porque estuvieron pendientes de lo que podía suceder, otras pues los tomó por sorpresa porque a lo mejor no le dieron importancia a eso que había en las noticias, entonces puede ser que no suceda nada. Al final necesitamos ser creativos para plantearnos hipótesis de situaciones que podrían o no suceder, pero que al final tenerlas en el radar y tenerlas en mente nos da la oportunidad de prepararnos para saber qué es lo que podemos hacer y cuál es el rumbo que tomaría nuestra organización en caso de que algo así sucediera, ¿no? Una de las preguntas que surgen frecuentemente es cómo seleccionar las amenazas dentro de un análisis FODA. Y bueno, lo primero es hacer una lista de todas esas amenazas de las que nos provee el entorno y por eso tenemos que hacer un análisis exhaustivo de nuestro macroentorno, que puede ser a través del análisis PESTEL, que ya lo mencionamos, que analiza factores políticos, económicos, sociales o socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales, y posteriormente de nuestro microentorno, para lo cual podemos utilizar las 5 fuerzas de Porter, que es otra herramienta de análisis. Una vez que tenemos todas las amenazas enlistadas, se recomienda que el siguiente paso sea asignarles a todas una puntuación del 0 al 3 según la probabilidad de que se materialicen en un futuro cercano y hacer lo mismo según el impacto que causarían. Ahora, recuerden que esto, o sea, si ya estamos detectando a lo mejor una amenaza posible, que le estoy poniendo 0, le estoy poniendo 1, tal vez no es tan probable de que se materialice en un futuro cercano, pero tal vez en un futuro lejano sí. Entonces es importante no descartarlas y estarlas monitorizando para que no nos tomen por sorpresa, ¿no? Esto es un análisis que tenemos que hacer periódicamente en la empresa para que no nos tome por sorpresa. Si yo solamente lo hago a principio de año, puede ser que en un mes, puede ser que en 2 meses, en 15 días, algo suceda que cambie este valor que le dimos a cada una de las amenazas o a cada una de las oportunidades, lo que me haga modificar esa estrategia o me haga tomar decisiones diferentes a las que tomé anteriormente. Pero lo importante es siempre estar pendientes del impacto que podrían causar en la organización para que no nos afecte tanto. Hay cosas como, vuelvo al ejemplo de la pandemia, que a todos afectaron de alguna manera, pero la idea es que te afecte lo menos posible, ¿no? Pero justo hablando de la pandemia, para algunas empresas fue una oportunidad. ¿Como para cuáles? Las empresas, por ejemplo, farmacéuticas, pues digamos que encontraron una oportunidad en esta pandemia que se vivió a nivel mundial, porque pues tuvieron la posibilidad de crecer, tuvieron la posibilidad de abrir más sucursales, ¿no? Lo mismo sucedió con las empresas que se dedicaban al equipo de protección o pues a vender
todo lo que es gel antibacterial, ¿no? O sea, hubo muchísima mercancía que surgió en torno al tema de la pandemia, ¿no? Es más, hasta piñatas y pasteles hubo de COVID. Entonces, ese es un ejemplo de cómo podemos aprovechar lo que está sucediendo en el entorno, ¿no? Buscar la manera de aprovechar eso que está sucediendo y no solamente pues quedarnos esperando a que pase eso que está afectando a nuestra empresa, porque puede ser que la liquidez o el capital de la empresa no nos dé para sobrevivir hasta que esto deje de estar en el radar, ¿no? Entonces hay que aprender a analizar cuáles son las oportunidades de las que tenemos que echar mano, ¿no? Como esto de los cubrebocas, las tarjetitas esas que salían, que según eran sanitizantes, empezaron a abrir muchos puntos, ya que había la posibilidad de hacer pruebas, empezaron a abrirse muchos puntos donde te la aplicaban en tu coche. Si recuerdan, al principio de la pandemia, hacerte una prueba COVID era carísimo. Pues estábamos hablando de 2,500, 3,000 pesos y se tardaban varios días en entregarte el resultado. Conforme pues fueron investigando más y fueron conociendo más, empezó a ser más accesible el poder hacer una prueba COVID, hasta llegar al punto de que hoy puedes pedir en Amazon o en Mercado Libre pruebas rápidas y las puedes hacer en tu casa, ¿no? Entonces, se fijan cómo fue cambiando el entorno, cómo fue cambiando la manera en la que las empresas hacían su trabajo. Y estamos hablando solamente de que fue algo que sucedió del 2019 a, pues, ¿qué podemos decir? Al 2022, más o menos, 2021, 2022 todavía estábamos como que pues no regresando totalmente a la normalidad, todavía parte del 2022, si no mal recuerdo. Entonces, este ejemplo nos sirve muchísimo para estos temas administrativos porque son situaciones que son poco frecuentes, afortunadamente, que nos permite observar y analizar cuál fue el comportamiento que tuvieron las organizaciones en este tema, que nos permite, pues que nos sirve de ejemplo y al final nos ayuda a comprender mejor cómo aplicar estas herramientas. Entonces, de hecho, México creo que se caracteriza por ser creativo y encontrar siempre una oportunidad en la desgracia, ¿no? Me acuerdo mucho que hace algunos ayeres hubo un huracán que se llamó Vilma y viendo las noticias pasaban a gente en el aeropuerto con una playera que decía yo sobreviví a Vilma. Entonces, imagínense una persona que logró ver la oportunidad de hacer un souvenir para los turistas que estaban pues varados, ¿no? En el aeropuerto, que no podían viajar por este tema del huracán, y que vio esta oportunidad de, bueno, pues, ¿qué tal si hago playeras con una impresión que diga yo sobreviví al huracán Vilma? Y pues pareciera como hasta de chiste, ¿no? Pero al final fue un área de oportunidad que encontró debido a la situación del macro entorno de esa empresa o de esa entidad, ¿no? Porque a lo mejor esta persona que se le ocurrió no se dedicaba a hacer playeras y le surgió la idea y bueno, pues decidió implementarla, ¿no? Pero el ser creativo y el poder como preparar varios escenarios de lo que pueda suceder nos ayuda muchísimo para poder seguir vigentes, pase lo que pase en el externo y pase lo que pase en la parte interna de la organización. Y como ese ejemplo, pues tenemos muchísimos en México. También, si les ha tocado ver, cuando hay obras, por ejemplo, en el periférico o en una calle, en una vía rápida, que ponen el tráfico a vuelta de rueda, por ejemplo, apenas en el periférico que estaba cerrado más o menos por la altura de forjadores, estuvo varios meses cerrada y tenías que irte por la lateral y entonces
los ambulantes y personas que se dedican a vender cosas en la calle vieron esta área de oportunidad, vieron esta oportunidad que les brindaba el entorno y dijeron, bueno, pues vamos a empezar a vender refrescos, cigarros, aguas, juguetes, sombrillas, pues de todo empiezan a vender ahí, aprovechando que la gente está pues desesperada, estresada, esperando poder avanzar, vas a vuelta de rueda, con calor, y entonces dijeron, bueno, aprovechamos esta situación y vendemos estos productos mientras pues los vehículos van avanzando a vuelta de rueda, no se vuelve tan peligroso estar vendiendo, ¿no? Es lo que ellos observan y se ponen a vender cosas entre los coches, ¿no? Eso también es pues aprovechar esas oportunidades que nos puede ofrecer el entorno, ¿no? Y de eso justamente es de lo que se trata, el poder enlistar esas amenazas para otorgarles esta puntuación y estar pendientes de cómo se van comportando esas amenazas. A lo mejor puede ser que una amenaza que le puse 2, resulta que pues al poco tiempo ya se desvaneció esa amenaza, ya es imposible casi que en el corto plazo sea la realidad, entonces pues ya, digamos que ya no la tengo como un factor que pueda representar una amenaza en un corto tiempo, ¿no? Pero es importante hacerlo periódico para observar cómo se van comportando estas amenazas que nos ofrece el entorno. Pero ¿cómo saber identificar una amenaza en un análisis FODA de aquello que no lo es? Es muy habitual que cuando se realiza un análisis FODA se mezclen amenazas con debilidades y la clave para diferenciar una amenaza de una debilidad es identificar si es interna o externa a la empresa o persona analizada. Si es externa, es una amenaza; si no lo es una debilidad. Algunos ejemplos son: no tenemos personal calificado dentro de la compañía. Esto es algo específico de nuestra empresa, es interno. Si yo no tengo personal calificado, no es culpa de la situación política del país, no es culpa de la inflación, no es responsabilidad del entorno macro de la empresa, sino es un tema interno que a lo mejor no estoy invirtiendo en capacitación, o tal vez necesito elegir mejor mis perfiles de puesto, pero en este caso, como estamos identificando que es algo interno, estaríamos hablando de una debilidad y no de una amenaza. Otro ejemplo: no hay mano de obra calificada en el mercado. Esto no es algo específico de la empresa, sino del entorno, porque ya no estoy hablando de que no hay mano de obra calificada en mi empresa, sino en el mercado, ¿no? A lo mejor yo publico la vacante y no me llega personal con el perfil que yo necesito. Y bueno, esto es una situación de mercado que afecta a todas las empresas que compiten en él y es una amenaza que, si no sabemos cómo afrontarla, nos puede afectar. Y este tipo de detalles son los que hay que considerar cuando queremos o establecer algo. Por ejemplo, puede ser una bodega, puede ser un punto de distribución, puede ser un punto de producción, cualquier como establecimiento que forme parte de la empresa que quiera ubicar en un lugar diferente al que estoy ahora. Debo tomar en cuenta si existe la obra de mano calificada o los perfiles de puesto que requiere la actividad que desempeño, porque si no, sí puede ser un problema. Si yo no encuentro realmente el personal con las características necesarias para cubrir esos puestos, sí puede ser, sí nos puede afectar de manera importante, porque puede afectar, por ejemplo, si estamos hablando de un punto de producción o un punto de producción, podría ser que afecte la calidad del producto por la rotación o porque me ve la necesidad de contratar a alguien que no tenga los conocimientos adecuados para estar en ese puesto. Entonces, hasta eso es importante analizar para determinar si puedo establecerme en alguna zona geográfica o es mejor analizar otra ubicación, ¿no?
Ejemplos de amenazas, tenemos políticas, las diferentes políticas negativas de los gobiernos, políticas fiscales desincentivadoras, las modificaciones negativas de los tratados comerciales, etc. Hace un par de años que estaban en pláticas para firmar o renovar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pues había mucha incertidumbre de los inversionistas, había mucha incertidumbre de los empresarios que pues son sus organizaciones transnacionales, porque no sabían cuáles iban a ser las nuevas condiciones y si esto les iba a afectar de manera positiva o negativa. Entonces, todos los cambios que surjan con respecto a políticas comerciales o modificaciones en la ley o modificaciones en tratados comerciales e incluso modificaciones fiscales afectan a todas las organizaciones, ¿no? Entonces, pues es importante siempre conocer qué es lo más actual en estos temas, ¿no? Todo lo que pueda afectar a nuestra empresa, ya sea internamente, externamente, de una manera positiva o negativa, es importante tenerlo en el radar. Amenazas económicas, estar en un ciclo económico decreciente, la política económica del gobierno también puede ser una amenaza. La alta inflación también puede ser una amenaza, ¿no? Es importante que sepamos no nada más lo que está sucediendo en el exterior, sino saber de qué manera van a afectar específicamente al mercado en el que yo me desenvuelvo, ¿no? Porque puede ser que afecte a otro tipo de negocios y que a mí me beneficie o viceversa. También tenemos amenazas ecológicas, como cantidad de materias primas existentes en el mercado, incremento de la contaminación, leyes de protección medioambiental. Ahorita este tema como que es mucho más sonado y tiene muchas más regulaciones que antes, ¿no? El uso que le podamos dar a materiales peligrosos, si estamos cerca de un río, si cómo manejamos los desechos de la empresa. Todo esto también hay que tomarlo en cuenta porque pues hoy en día hay muchas propuestas del Senado, hay muchas leyes que van cambiando y que es importante pues mantenernos actualizados porque si recaemos, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, pues ya analicé hoy cómo están las políticas económicas, fiscales y ecológicas del país, entonces pues ya no es necesario hasta el próximo año volver a ver cómo se van comportando las amenazas. Lo que puede suceder es que en el Inter se apruebe alguna ley nueva o se modifique alguna ley que ya estaba y yo puedo incurrir pues, en un error que vaya en contra de esta nueva ley y pues eso puede recaer en multas e incluso que clausuren la empresa, ¿no? De acuerdo a las modificaciones que surjan. También tenemos el ejemplo de, creo que no se lo puse a ustedes, sino a los de planeación estratégica, de cuando eliminaron los popotes de los restaurantes, que no podías entregar, no podías dar popotes y no podías usar desechables, ¿no? Ya sea que fueras al restaurante y te pidieran algo para llevar, no podías usar plásticos para la comida para llevar. Casi te decían en los negocios que llevaras tu topper. Otra cosa que surgió, para los establecimientos, por ejemplo, que otorgaban bolsas de plástico, pues también esto se modificó y ya no podían dar bolsas de plástico, ¿no? Entonces, al principio como que del cambio, como que las empresas se quedaron sin pensar qué podían hacer, porque, por ejemplo, ibas al súper y no te daban nada. O sea, hoy en día ya vas a la caja y lo que vieron fue una oportunidad en la que ellos podían vender sus bolsas reutilizables, entonces estás en la caja y se te olvida que la semana anterior ya compraste una bolsa reutilizable y no la llevas contigo, entonces, ¿qué tienes que hacer? Comprar otra bolsa porque ni modo que te lleves las cosas en la mano, ¿no? Entonces, las empresas que se dedicaban, por ejemplo, a fabricar desechables, si no hubieran estado pendientes de esta legislación, pues hubieran tenido que
de alguna manera o abaratar esa mercancía que no se haya podido vender o de plano desecharla para no incurrir en un delito, ¿no? O en un incumplimiento más bien a esa nueva política o esa nueva ley. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estas empresas? Pues empezaron a buscar pues otros materiales que pudieran sustituir su materia prima para seguir fabricando desechables, popotes, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco, pasado un tiempo, ya puedes ir a un restaurante y ya te ofrecen un popote de papel, de cartón, o ahora que está de moda esto muy ecológico, del hueso de aguacate o de hoja de plátano, y hay muchos materiales ecológicos que cumplen con lo que marca la ley y siguen satisfaciendo la necesidad de sus consumidores, ya sea de utilizar desechables o de utilizar popotes o bolsas, ¿no? Por ejemplo, muchos restaurantes ya cuando pides algo para llevar, pues ya te dan envases ecológicos, en algunos establecimientos te lo cobran porque pues ya el costo comparado con el material anterior pues es mucho más alto, tuvieron que mandar a hacer bolsas de cartón o bolsas de papel para poder entregar pues, la mercancía o los productos que pidieran para llevar y además pues de alguna manera tuvo que cambiar como el chip de la gente, ¿no? O sea, hablando del aspecto sociocultural, pues ya no, o sea, como que la gente que estaba muy acostumbrada a comprar desechables, que porque vamos a partir un pastel o porque hay una reunión, como que poco a poco fue cambiando esa cultura de pues cada quien traiga su plato, ¿no? Cada quien traiga su vaso, hasta que llegaron estos sustitutos que pues nos vuelven la vida más fácil, ¿no? Pero pues también hay que analizar cuáles son las opciones que aplican para nuestro negocio, para nuestra empresa, y con base en ello poder tomar decisiones. Porque, ¿qué tan importante es, por ejemplo, para nuestra empresa el otorgar estos envases desechables, ¿no? Hay otras empresas, por ejemplo, yo tengo una marca de productos gourmet, entonces compro frascos para poder envasar los productos y en donde compro los frascos, al principio, pues te daban los frascos en su cajita de cartón y las tapas te las daban en una bolsa de plástico. Después pusieron un letrero que ya no podían dar bolsas de plástico ni para las tapas y entonces, en lugar de ellos absorber de alguna manera ese costo o ver la manera de incluir ese costo de las bolsas para transportar o llevarte las tapas en el precio del producto, lo que ellos hicieron fue de plano poner un letrero en la entrada y dice, recuerde que no damos bolsa, así que traiga bolsa para sus tapas, ¿no? Entonces, imagínate, vas a comprar 200 frascos y cómo sales con 200 frascos pues en la cajita de cartón y 200 tapas en la mano, ¿no? Si no llevas una bolsa. Entonces, ¿qué tan importante es para la empresa el servicio al cliente y que esté contento? A lo mejor para esta empresa donde compro los frascos, lo más importante no es el servicio al cliente, claramente, sino lo más importante es vender a un bajo precio, ¿no? Entonces, te tienes que ajustar a las normas que ellos determinen para poder adquirir sus productos, ¿no? Entonces, también es importante conocer cómo quiero que sea mi imagen, la imagen de la empresa, la imagen del servicio que proporcione, y con base en ello voy a tomar decisiones, ¿no? Sí, hay otros que pues de plano absorben ellos el costo, ¿no? Y te dan tu bolsita de papel o de cartón, como lo está haciendo ahora, por ejemplo, Walmart a domicilio, te lleva unas bolsitas así como de cartón para llevar tu súper, porque para ellos sí es muy importante el servicio y la satisfacción que pueda tener el cliente en el momento de la compra, ¿no? Entonces, buscan la manera de hacer esa diferencia de un súper que vas y pues llévate tu mercancía como puedas, en la cajuela o como sea, porque puedes llevarte el carrito, pero pues no, nosotros no te vamos a proporcionar nada, ¿no? O
sí te vamos a proporcionar y vamos a ver la manera de seguir satisfaciendo esta necesidad, pero hasta para eso pareciera algo tan simple el envase en el que vamos a entregar algo, pero al final sí marca una diferencia y puede marcar una ventaja competitiva con respecto a los competidores, de acuerdo a cómo lo estén manejando ellos, ¿no? Podrás encontrar lugares donde sí te dan popotes ecológicos y podrás encontrar lugares donde no. De hecho, también se empezó a poner de moda el que trajeras tu estuche con tus propios popotes y traían un cepillito para que los limpiaras. Y pues esa fue la manera en la que algunas empresas como Tupperware o Betterware trataron de satisfacer esta necesidad de que, bueno, tal vez para algunas personas sea imprescindible tomar las bebidas con popote, entonces buscas la manera de satisfacer tú con un material que sí esté dentro de la normativa, esa necesidad que tiene el consumidor de beber con popote, ¿no? Entonces, hasta el mínimo detalle nos puede dar mucha información que nos permita hacer modificaciones o que nos permita conocer si estamos haciendo las cosas de una manera adecuada o no. Ajá, eso es lo más importante de este tipo de herramientas como el análisis FODA o la matriz FODA, que nos permita tener como información de qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que no podemos mejorar porque no está dentro de nuestro control. Y eso también es importante conocerlo, porque hay cosas que no podemos modificar, como por ejemplo la inflación, ¿no? Si la inflación sube, pues me voy a ver en la necesidad de aumentar mis precios porque aumentan mis costos y es una consecuencia lógica y obvia de una inflación alta que no puedo controlar. Por más que yo quiera que fuera menor la inflación, es algo que no puedo controlar y eso también hay que saberlo identificar porque no vale la pena desgastarnos buscando opciones si eso no lo podemos cambiar, ¿no? Todo lo que forma parte del macroentorno, nosotros no lo podemos cambiar, pero sí podemos explotar y echar mano de todo lo que esté relacionado con la parte interna de la empresa y justo ahí es donde podríamos marcar la diferencia, ¿no? A lo mejor, si la inflación está alta y no puedo mantener mis precios, buscar la manera de reducir tal vez algunos gastos que me permitan pues de alguna manera poder mantener mis precios sin afectar a mis consumidores, ¿no? Que eso es lo que la mayoría de empresas busca al principio y ya si de plano no se puede, pues se tiene que subir el precio, ¿no? Y eso, al menos a mí me ha parecido que después de la pandemia los precios suben cada vez más rápido. O sea, por ejemplo, me llamó mucho la atención el agua Bonafont. Creo que este año ha subido el precio del garrafón, de verdad, sin engañarlos, como 5 o 6 veces, ¿no? Que un peso, que 2 pesos, que un peso más, pero pues sí ha ido subiendo, ¿no? Entonces, no sé, si a lo mejor a principio de año comprabas el garrafón en 46 pesos, ahorita, por ejemplo, está en 53 pesos. Son 7 pesos que al final sí es un incremento importante que afecta al consumidor y que podría ser que el consumidor eligiera cambiar de marca, ¿no? Por ejemplo, si no es tan importante el solo consumir ese producto. Entonces, todas estas herramientas nos ayudan a conocer hacia dónde puedo caminar para lograr los objetivos, ¿no? Les ponía también el ejemplo en la clase de planeación estratégica que cuando nosotros no sabemos cómo llegar a un lugar y ponemos ya sea la aplicación de Maps de Google o usamos Waze, nosotros le ponemos el destino al que queremos llegar, que ese sería el objetivo al que quiere llegar la empresa, y todo lo demás que forma parte del entorno, ya sea el tráfico, que si está cerrado una calle, todas esas cosas que no podemos controlar, pues tenemos que buscar la manera de llegar a nuestro destino, aún con esas amenazas, aún con esas debilidades que nos podemos encontrar en el camino, debemos conseguirlo, ¿no? Eso es lo que buscamos con todas estas herramientas, que a pesar de la situación que se presente, ya sea
dentro o fuera, estas herramientas nos permitan analizar y descubrir por dónde sí puedo cumplir mis objetivos o qué es lo que sería lo más saludable para la empresa para que siga rentable o para que pueda mantener esa competencia, esa ventaja competitiva, o para que pueda a lo mejor salir de un bache en el que está, porque a veces no todo es vamos a vender más y vamos a gastar menos, ¿no? Hay muchos otros factores un poco más complejos que debemos tomar en cuenta cuando formamos parte de una organización, ¿no? Como son todos estos factores que hemos visto, que muchos no podemos controlar y otros sí podemos controlar, pero justo de eso se trata, de que podamos identificar qué podemos hacer diferente para lograr nuestros objetivos. Vamos a hacer un ejercicio, van a realizar un análisis FODA y lo vamos a subir a la plataforma. Creo, si no me equivoco, a ver, déjenme ver, creo que ya, de hecho, está así en la plataforma, pero déjame corroborar. Ya está como tarea el realizar un análisis FODA. Ustedes pueden elegir de qué lo van a hacer. Mentira. Eh, Nos dice, con base en el ejemplo del análisis FODA de una empresa de paneles solares, determina si la información proporcionada es correcta o modificarías o agregarías algo, ¿no? Realiza un análisis del ejemplo y envía tus comentarios. Y aquí hay algunas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Lo que quiero es que puedan identificar si es correcta la información que está aquí o si a lo mejor está considerando como amenaza algo que es una debilidad o viceversa. De eso es de lo que se trata la tarea, de que podamos identificar si está bien clasificado esta información. Es una empresa de paneles solares. Y bueno, está la información en la plataforma para que la puedan ver. Y ahorita les voy a compartir. Vamos a cambiar. Voy a dejar de compartirles esta pantalla y voy a prender la cámara para poder ver el proyector y mostrarles algo en el pizarrón. Entonces voy a dejar de compartir. Vamos a prender la cámara. Voy a apagar el proyector. Pero si apago el proyector, ya no puedo ver. A ver. Es que en este salón cambió la jugada. Un poco de paciencia en lo que prende esto otra vez. Ok, ahí yo ya los puedo ver. Y ustedes pueden ver el pizarrón.
Y vamos a poner un análisis FODA. Con un cuadrito, para que podamos de alguna manera tener todo junto, todo lo que vimos de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Se va a ver por default. Vamos a ver si se ve. Tenemos fortalezas, debilidades, creo que ni se ve. Oportunidades y amenazas. No, creo que ni se ve, ¿verdad, Joana? Bueno, entonces aquí se los voy a mencionar porque ni tiene caso poner en el pizarrón porque no se entiende. Ok, entonces, como que en resumen ejecutivo, tenemos fortalezas y oportunidades. Las vamos a mencionar como para tenerlas en el radar. Fortalezas, capacidades especiales que tiene la empresa y por ello tiene una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente. Estas son las fortalezas. Oportunidades son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en que actúa la empresa y que permiten obtener ventajas competitivas. Aquí el punto es muy importante esto que dice aquí, descubrir en el entorno en el que actúa la empresa. Ajá. Porque puede ser que encuentre amenazas en el entorno, pero que realmente no me afectan a mí como empresa por el mercado, por, no sé, por las patentes que tenga, por cualquier otra circunstancia que pudiera hacer que no me afecte a mí de una manera ya sea positiva o negativa. Yo debo saber qué factores en el entorno realmente afectan a mi organización y cuáles no. Porque al final, el hacer un análisis es tiempo, utilizas recursos, utilizas gente para hacer este análisis y si estás como perdiendo el tiempo analizando factores y analizando situaciones que realmente no afectan a tu empresa, pues solamente estás perdiendo el tiempo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, a ver, espérenme, que estoy viendo un mensajito. Sí, eso del pizarrón es una mala idea. Voy a apagar la cámara porque solo los veo. Ok, entonces, esas son las oportunidades. Las debilidades son factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen y actividades que no se desarrollan positivamente. Voy a subirles de todos modos esta imagen que es un circulito, que es lo que quería poner en el pizarrón, pero se las voy a subir a la plataforma para que lo puedan observar.
y me gusta porque es una manera muy clara de entender cuáles son las diferencias y redacta de una manera muy clara que hace ver fácilmente si es interno o es externo, si depende de la empresa o depende del entorno. Las amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. Entonces, una vez viendo los 4 puntos juntos, yo puedo como ver todo el panorama que necesito analizar y observar, qué cosas necesito enlistar para poder desde ahí decidir cuáles son esos factores que puedo analizar, que puedo explotar para después tomar decisiones. ¿Va? Entonces, esto se los voy a subir a la plataforma para que ustedes le puedan echar un ojito. Y vamos a... A ver si podemos compartir un videito. A ver si nos deja ver un videito de un análisis FODA de Coca-Cola. Voy a compartir otra vez porque no había puesto el audio. Bueno, buenas noches. En este caso vamos a hablar de la poda de Coca-Cola. Empezamos por Fortaleza. Una es una marca internacional reconocida, ya que Coca-Cola es conocida en muchos países, ya No se que escucha bien, ¿verdad? desde, ya que creció desde abajo hace 125 años. Vemos que es excelente de posicionamiento. El posicionamiento del mercado de Coca-Cola es una inversión económica, ¿no? De tanto como de comunicación y marketing. Vemos también que es línea gráfica ya establecida y reconocida. Coca-Cola es conocida en sí como lo número uno. No escucho. Esperen, vamos a cambiarlo.
A ver si esto se escucha mejor. No. Bueno. No, creo que la tecnología hoy no nos ayudó mucho, pero me gustaría que puedan buscar en internet, busquen en YouTube algún video de un FODA de una empresa que les permita como observar la aplicación de esta herramienta en una empresa reconocida, como pueden buscar uno de Coca-Cola, pueden buscar uno de Bimbo, de Starbucks, por ejemplo. Busquen que sea una empresa grande, una empresa transnacional, para que puedan conocer de qué manera la utilizan las empresas grandes esta matriz FODA. Lo único que les sugiero es que el video que busquen, les voy a subir alguna sugerencia a la plataforma, pero que sea de la empresa que ustedes decían, para que sea una empresa conocida. Nada más, fíjense que no estén viendo el video de una tarea. Porque muchos suben videos que son tarea y están ahí en YouTube. Busquen que sea, pues puede ser de alguna empresa que se dedique a dar cursos de capacitación o que tenga algún blog de administración, pero que no sea como de una tarea que hay en su bio. ¿Sale? Y lo platicamos la próxima clase. Y bueno, pues ya la próxima clase también va a ser la evaluación. Vamos a subir el examen. Y no se les olvide subir sus tareas para que las puedan contemplar para su calificación. Y si tienen alguna duda o les puedo ayudar en algo, pues me pueden escribir en la plataforma, ¿va? Entonces, pues eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, nos vemos el lunes. Que tengan bonito fin de semana. Y cualquier duda, pues hoy estoy pendiente de la plataforma. Bonita tarde, Joana.